Tengan todos muy buenas tardes, jóvenes. ¿Se me escucha? Sí, Lick, buenas tardes. Buenas tardes para todos. Bien, el día de hoy, no olviden poner también su nombre en el chat de una sola vez para ir teniendo el control de asistencia. Ahora estamos tomándolo más en cuenta. Vamos a tener los temas, síntomas, signos del estado mental del paciente que debe ser investigados, que le toca a nuestro amigo Fernando, que ya creo que ya está con nosotros. Así que, Fernando, si estás listo, cuando tú quieras. Sí, ya estoy listo. Ok, Eso ok. fue lo que me van a presentar. Perfecto, Fernando. Bueno, buenas tardes. A mí ahora me ha tocado venir a explicarles acerca de los signos y síntomas del estado mental del paciente que tienen que ser investigados. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, como primer punto vamos a tocar lo que es la salud mental. La salud mental tiene muchas alteraciones que se conocen como enfermedades o, o trastornos mentales que van a afectar a los procesos afectivos y cognitivos. Los cognitivos van acerca del conocimiento, al estado de ánimo, al pensamiento y al comportamiento. Estas palabras van a ser muy repetitivas, ya que va a englobar lo que es la enfermedad mental y la salud mental. Pero, ¿qué es la salud mental? Bueno, la salud mental es el bienestar general de la manera en que una persona piensa, regula sus sentimientos y nos comportamos. A veces las personas van a experimentar una importante perturbación en este funcionamiento mental, ya que puede haber un trastorno mental cuando existen unos cambios, como ya los había dicho, en el pensamiento, en los sentimientos, en el comportamiento, donde al paciente va a causarle angustia y va a alterar la capacidad de su funcionamiento normal. Siguiente diapositiva. Bueno, un trastorno mental puede afectar las capacidades de mantener relaciones personales o familiares, funcionar en entornos sociales, de desempeñar adecuadamente en el trabajo o en la escuela, aprender a un nivel acorde a su edad o a su inteligencia y participar en otras actividades importantes. Siguiente diapositiva. Bueno, ahora vamos a ver qué es la enfermedad mental, qué es lo que nos va a conllevar a padecerla. Enfermedad mental o también llamada un trastorno de salud mental, que se refiere a una amplia gama, o sea que existen muchos tipos de afecciones en la salud mental, es decir, que algunos trastornos que van a afectar el ánimo, el pensamiento y la conducta. Muchas personas cuando manifiestan algunos problemas de salud mental es de vez en cuando, o sea que no ocurre muy a menudo. Y esto quiero que sí lo entiendan muy bien, que para un problema de la salud mental se va a convertir en sí en una enfermedad mental cuando los signos y los síntomas se van a hacer permanentes. O sea que estos signos y síntomas se van a poder controlar, pero solo por un tiempo, no se van a poder quitar ni nada por el estilo. Y esto le va a causar un estrés y afección a la capacidad de funcionar normalmente. La enfermedad mental puede hacer sentir muy mal al paciente y ocasionar algunos problemas en la vida cotidiana, como por ejemplo en la escuela, en el trabajo o en las relaciones interpersonales.
En la mayor parte de los casos, los síntomas van a tratarse con una combinación de medicamentos y la terapia de conversación, que viene siendo la psicoterapia. Siguiente diapositiva. Ahora vamos a ver los signos y los síntomas que van a presentar los pacientes y con los cuales el profesional tiene que irse guiando e investigar qué es lo que pasa. Los signos y los síntomas de la enfermedad mental pueden variar según el trastorno, las circunstancias y otros factores. Los síntomas de enfermedad mental pueden afectar las emociones, los pensamientos y sus conductas. Siguiente diapositiva. Algunos ejemplos de los signos y síntomas son los siguientes. Uno clásico sería el sentimiento de tristeza y desánimo. El paciente va a tener un estado de ánimo deprimido durante la mayor parte del día y casi todos los días. Este estado de ánimo bajo se puede percibir desde afuera, se podría decir, al ver, digamos, al paciente que llora o que está muy triste, o en ocasiones el propio paciente va a decir que se siente muy triste, sin ánimos o con una sensación de vacío o sin esperanza. El bajo estado de ánimo va a influir sobre la valoración negativa que tiene el individuo hacia sí mismo o al mundo o de su futuro. Esto puede ir vinculado a algo. La tristeza, el desánimo, la desesperanza son los síntomas más frecuentes de la depresión. Siguiente. La otra sería preocupaciones o miedos excesivos o sentimientos intensos de culpa. Este tipo de pacientes pueden presentar neurosis, ya que también es conocido como inestabilidad emocional, ya que es un rasgo psicológico que define parte de la personalidad, que de las características psíquicas de una persona. Este paciente prácticamente se le puede decir que es neurótico y suele implicar un estado emocional muy negativo durante largos periodos de tiempo. Además, estos pueden agravarse con otros problemas, como lo son la ansiedad, los sentimientos de culpa y la depresión. Digamos que este tipo de pacientes sí tienen problemas y así, ¿verdad? Y se preocupan por ellos, pero va a llegar un momento en que esas preocupaciones va a ir creciendo y creciendo, aunque el problema sea fácil de resolver, o sea que se van a preocupar tanto que ya no va a ser sano. Y también se puede ver con los miedos, que digamos que esta persona le tiene miedo a algo y algo así, entonces poco a poco va a ir creciendo y se va a hacer excesivo, digamos como que una persona le tenga miedo a salir porque roban o algo así y esa persona va a estar encerrada y ese miedo se va a hacer excesivo. Siguiente diapositiva. Los altibajos y cambios radicales en el humor. Las alteraciones en el estado de ánimo o los cambios de humor repentino consisten en una serie de cambios emocionales que van a aparecer de forma súbita, o sea, inesperada y de repente, y en las que las personas experimentan diversas emociones en un plazo de tiempo muy corto. Esto significa que, digamos, existen personas que van a andar felices, satisfechos, y de ahí va a ocurrir un bajón, digamos, algo así, a una angustia profunda, y de ahí se pueden volver enojados porque se pusieron tristes y van a ir cambiando muy rápido. Entonces, y también pueden, ¿cómo se llama?, tener nerviosismos
intensos sin que ocurra nada que lo provoque de manera directa o consciente. Siguiente diapositiva. Otro sería el cansancio importante, baja energía y problemas de sueño. Este tipo de pacientes van a tener lo que es una fatiga, pero no es una fatiga porque han estado haciendo algo y así, no, van a tener una fatiga un poco fuerte, que es la sensación de cansancio o agotamiento, una necesidad de descansar debido a la falta de energía o fuerza. Este tipo de pacientes me los imagino, no sé, haciendo yo de que porque tienen problemas de sueño, no pueden dormir durante la noche, o pasan sí, con sueño durante el día, obviamente sin ánimos, cansados y así, no salen del cuarto, se pasan ahí sin comer y así, lo que puede provocar otras enfermedades. La ansiedad o la depresión también pueden causar fatiga. La otra diapositiva, por favor. Otro sería la incapacidad para afrontar los problemas o el estrés de la vida diaria. Se considera al estrés como aquel mecanismo que se pone en marcha cuando una persona se ve envuelta por un exceso de situaciones que van a superar absolutamente todos sus recursos. Por lo tanto, se ven superados para tratar de cumplir con las demandas que se le exigen para así poder superarlas. O sea, de que este tipo de pacientes van a tener muchos problemas y así, pero van a ser problemas no tan difíciles para resolver, pero como ellos sienten que son muchos, no van a poder afrontar uno y así. Entonces es cuando se aproxima el estrés, que en estos casos el paciente va a experimentar una sobrecarga que puede influir en el bienestar, ya sea en lo físico, en lo psicológico y en lo personal. Otra diapositiva. Bueno, el siguiente es problemas para comprender y relacionar las situaciones y las personas. Este tipo de problema puede estar vinculado al problema o trastorno del aprendizaje, ya que va a afectar la capacidad para aprender y comprender, ya que este tipo de personas van a tener, ¿cómo se diría?, lo difícil para comprender a otras personas cuando hablan o cuando escriben. Digamos, cuando nosotros le estamos explicando algo a un paciente que tenga esto, el paciente no va a entender, va a decir que estamos hablando en chino o algo así. O también puede llegar de que nosotros le preguntamos por su familia y él no sepa quiénes son y así. Entonces a esto se le debe este problema. Siguiente diapositiva. También está el problema con el uso de alcohol o drogas. A drogas, como todos sabemos, son sustancias químicas que pueden cambiar el funcionamiento de su cuerpo y su mente. Incluyen a los medicamentos recetados, medicamentos de venta libre, alcohol, tabaco y drogas ilegales. El consumo de drogas es peligroso y puede dañar al cerebro y al cuerpo, a veces de forma permanente, ya que cuando los pacientes consumen esto, pueden herir a las personas que lo rodean, incluyendo a los amigos, familias, niños. Entonces, el consumo de drogas va a conducir a una adicción, lo que es ahí el problema, porque va a ser muy difícil mediarlo. Entonces, si una persona
esto, va a ser muy difícil que lo deje y por lo tanto, si sigue así, va a seguir causando muchos problemas. Siguiente diapositiva. La siguiente sería los cambios importantes en los hábitos alimentarios. Imaginémonos a una persona que no come o que si come es muy poco, que se salta las comidas o que no come nada, bueno, se puede decir como verduras y así, ¿va? Eso significa que su dieta no está balanceada y esto no solo va a afectar el peso o la apariencia, o sea que se van a ver un poco delgados, sino que va a provocar situaciones mucho más graves en el mediano y largo plazo, en el estado de la salud mental de quien no cuida la calidad de sus alimentos. Siguiente diapositiva. El siguiente signo es exceso de enojo, hostilidad o violencia. El enojo, como bien sabemos, es un estado emocional que varía en intensidad. Varía desde una irritación leve hasta una furia e ira intensa. Como otras emociones, está acompañada de cambios psicológicos y biológicos. Digamos que hay hay una persona que es fácil de enojarse, se pudiera decir, ¿va? Y se enoja un poco, pero si alguien la sigue fregando o algo así, se va a poner muy furioso y es ahí donde puede entrar la violencia, ya que este tipo de personas no tienen autocontrol. O también puede presentar la hostilidad, que por lo general es una forma en que las personas van a manifestarse mediante el miedo o la inseguridad que experimentan ante un tema o ante una situación. Siguiente diapositiva. La siguiente sería el pensamiento suicida. Los pensamientos suicidas son uno de los ámbitos de investigación e intervención más importantes de la psicología. Muchas de las iniciativas en la salud pública tienen que ver con la prevención de este tipo de problemas, con poner a la disposición de las personas que lo necesitan esos servicios para evitar en mayor medida que se pase de las ideas a la acción. Se consideran los pensamientos suicidas a todos aquellos pensamientos que tienen un individuo a quitarse la vida de forma intencional y planificada. Estos pensamientos pueden ir desde el mero deseo de morir a la realización activa de los planes para la puesta en marcha para el suicidio. Esta última en la que el sujeto ha elaborado el cómo, el dónde y el cuándo es la más peligrosa y el proclive a realizar el acto. Siguiente diapositiva. Otros síntomas que se pudieran ver que va más a los cambios de la personalidad y el comportamiento en general son que algunas personas sanas difieren significativamente, ¿verdad? En la, en su personalidad, en el estado de ánimo y en el comportamiento, ya que cada persona también varía día a día dependiendo de las circunstancias. Pero sin embargo, un gran cambio repentino en la personalidad o en la conducta, claro, si no hay un factor relacionado como lo es un tratamiento farmacológico como efectos secundarios, ¿verdad? O a la pérdida de un ser querido. O sea, si no existen estos, es porque sí hay algo que está afectando y hay un problema. Y los cambios en la personalidad y en el comportamiento en general se pueden clasificar como uno de los siguientes: la confusión mental, delirios,
discurso o comportamiento desorganizados, alucinaciones, estado de ánimo extremo como depresión o manía. Estas categorías no son trastornos, hay que aclararlo, solo es una forma en que los médicos organizan los diferentes tipos de síntomas asociados al pensamiento, discurso y conductas anormales. Estos cambios en la personalidad y en el comportamiento también pueden estar causados por algunos problemas físicos e incluso mentales. Siguiente diapositiva. Bueno, aquí tenemos la confusión mental y el delirio, que se refiere a una alteración en la conciencia, es decir, que la persona es menos consciente de su entorno, dependiendo de la causa, puede estar excesivamente agitada, somnolienta y perezosa. En algunos casos se va a alternar entre encontrarse menos alerta y estar en una situación de alerta excesiva. Digamos que va a haber un paciente que por rato va a estar bien tranquilo, pero por rato va a estar bien pendiente de todo, ¿verdad? Y las características de estas personas son que su pensamiento aparece nublado y lento o inadecuado. También tienen problemas para concentrarse a preguntas simples y son lentos para responder. Al hablar, arrastran las palabras. A menudo las personas afectadas no saben qué día es y puede ser que esta persona no sabe ni dónde se encuentra o en los peores de los casos, algunas personas no pueden dar su nombre. Siguiente diapositiva. Los delirios, que son creencias falsas que las personas tienen a pesar de la evidencia de todo lo contrario. Algunos se basan en una interpretación errónea de la percepción, o sea, todo lo que tenemos en contacto con los sentidos y experiencias reales. Como por ejemplo, digamos que una persona con delirios puede sentirse seguida o algo así por una persona en una calle, o que un accidente común es un sabotaje intencionado, o también en otros casos que sean un poco graves, piensan que las letras de las canciones o de los artículos en el diario van a tener algunos mensajes que van a referirse a ellos específicamente. Siguiente diapositiva. La otra sería el discurso desorganizado, que se refiere a que las palabras no contienen las conexiones lógicas esperadas entre los pensamientos o entre las preguntas y respuestas. Como por ejemplo, digamos que esta persona afectada puede saltar de un tema a otro sin haber acabado un pensamiento, ¿verdad? Los temas pueden estar muy relacionados o pueden ser aleatorios. En otros casos, estos pacientes van a responder algunas preguntas sencillas con respuestas largas, llenas de algunos detalles irrelevantes. Las respuestas sí pueden ser lógicas o completamente incoherentes. Siguiente diapositiva. El comportamiento, la anterior. El comportamiento desorganizado. Se refiere a hacer cosas bastante inusuales, como lo son desnudarse en público o gritar y maldecir sin razón aparente o ser incapaz de comportarse con total normalidad. Estas personas afectadas por un comportamiento suelen ser que tienen problemas para realizar las actividades diarias, como lo son una buena higiene o conseguir alimentos. Hablando por experiencia propia, yo vi a una persona cuando tenía como 5 años,
era amigo de mi mamá y así. Esta persona tenía una enfermedad mental que, o sea, por veces le daban ataques, digamos. Y una vez vi eso y empezó a quitarse la ropa y a gritar y así. Entonces, eh, a la hora de estar investigando eso, me llamó mucho la atención, porque veo que esta persona tenía una enfermedad mental un poco grave. Eh, Siguiente diapositiva. La anterior. Alucinaciones. Las alucinaciones se refieren a oír, a ver, a oler, saborear o sentir cosas que no están ahí. Es decir, que se van a percibir las cosas aparentemente a través de los sentidos, pero que no son causados por un estímulo externo. O sea que no hay nada que lo provoque, sino que está en la imaginación. Puede involucrar a cualquier órgano de los sentidos. Las alucinaciones más comunes incluyen escuchar cosas, como lo son las alucinaciones auditivas, que normalmente son las voces. Y estas voces a menudo hacen comentarios malos hacia otras personas o hacia él mismo, o también estas voces les ordenan a hacer algo. Siguiente diapositiva. Y por último tenemos los estados de ánimo extremos. Los estados de ánimo extremos pueden incluir arrebatos de ira, periodos de euforia extrema, como son la manía o la depresión profunda, y por el contrario, la ausencia o disminución constante de emociones, que ellos parecen no responderla o no tener sentimientos hacia ellos. Siguiente diapositiva. Bueno, esto sería todo. Gracias por su atención. Bien, gracias a ti, Fernando. Estuvo muy interesante. ¿Ya? Vamos a tocar algunas cositas de lo que tú dijiste para que lo vayamos metiendo un poco más, que nos podamos profundizar tal vez a lo mejor un poquito más sobre esto. Hablamos de signos y hablamos de síntomas del estado mental del paciente que deben investigarse. Cualquier cosa que ustedes vean que no es un comportamiento normal, ustedes tienen que estar atentos en el momento de tener contacto con el paciente. ¿Por qué razón? Porque algo está pasando. Si existe salud mental es cuando existe un equilibrio entre su manera de pensar, sentir y actuar. Está pensando bien, está sintiendo bien, está actuando bien. Pero si tiene algunas reacciones que no son lógicas, y esa es una palabra bien importante que mucha gente no le gusta utilizar, pero la lógica quiere decir que lo que está establecido va a funcionar de X, Y, Z forma. Y esa es la forma que existe. Si se sale de ese huacal, entonces algo está pasando. Entonces, cuando hablamos también de trastornos, la misma palabra, cuando yo la mencioné hace buen rato, el trastorno prácticamente es algo que no funciona bien o algo que no sirve, algo que no está correcto. Más si hablo de trastornos de la personalidad, por ejemplo. Son personalidades mal concebidas, o sea, la personalidad es producto de la influencia social y entonces lo que yo recibí fue una mala influencia social. Entonces por eso tengo trastornos de personalidad, cualquier tipo de la que sea. Trastorno mental va a afectar todo el tiempo las relaciones con las demás personas, la interrelación con los demás seres humanos. ¿Ya? Si yo tengo un trastorno mental, va a haber afectaciones, va a haber mala comunicación o no va a haber comunicación. ¿Verdad? Pero también eso va a afectar mucho con todo mi entorno. Todo mi entorno va a estar. Lo que tú decías hace un rato, Fernando, del amigo de tu madre, ¿no? Que de repente tú sabías que tenía una enfermedad mental y de repente se desnudó y se chuloneó y le valió sorbete, ¿no? Igual, un desconecte total de la realidad, ¿verdad? Donde no estoy, no sé ni quién soy, ni dónde estoy, ni por qué llegué ahí.
Imagínense que ustedes tienen un paciente que van a entrevistar y ustedes de entrada detectan de que la persona tiene ese tipo de pensamientos desorganizados en los cuales no sabe ni dónde está parado, ni quién es, ni cómo son, ni por qué lo llevaron ahí si él no está enfermo. Y entonces empieza usted a preguntar y las respuestas tienen mucho que ver con el pensamiento desorganizado de esta persona y empieza a hablar un montón de incoherencia. Inmediatamente usted sabe positivamente que a ese paciente usted no lo va a poder interrogar, no le va a poder sacar la información que usted necesita para poderle ayudar. Se convierte eso en un gran obstáculo. Entonces, todas esas relaciones va a afectar. Recordemos, salud mental, equilibrio entre su manera de pensar, sentir y actuar, y eso es lo que nosotros llamamos comportamiento. El comportamiento es eso, que existe ese equilibrio entre lo que pienso, lo que siento y lo que hago, ¿verdad? Entonces, todos estos síntomas y signos pueden variar según el trastorno que se nos presente. Ahora, no todos son trastornos, ¿verdad? Y Fernando muy bien lo decía. Pero también nosotros somos sujetos, somos personas sensibles, tenemos sentimientos, tenemos personalidad, tenemos carácter, tenemos temperamento, y puede ser que en un momento dado lo perdamos. Contemos alguna historia de cada uno de nosotros a ver cuándo nosotros perdimos ese control emocional. Las emociones, ya dijimos y lo dijimos en una clase anterior, tienen una aparición efímera, ¿no? Aparecen y desaparecen. No se quedan. Si se quedan mucho tiempo, entonces ya se convierten en trastorno. O ya se convierten en una enfermedad mental. Entonces, por ejemplo, una experiencia bien sencilla, puchica, ¿cuántos de nosotros no andamos manejando en la calle y de repente encontramos a alguien que porque se nos metió adelante y nosotros le pitamos como energúmenos? Y luego el tipo se baja del carro y viene y te reclama y toda cosa. ¿Será una actuación normal de esa persona? ¿Qué dice Efraín de eso? ¿Será una actuación normal de una persona reaccionar de esa manera? Están siendo impulsivos. Están siendo impulsivos. ¿Verdad? Alejandra, ¿qué piensas de eso tú? ¿Será una actuación normal de esa persona reaccionar violentamente por algo que no tiene ni la menor significación? ¿Qué piensas tú? Pues no, licenciado, la verdad que eso no estaría nada bien. Porque vaya, hay gente que explota bien fácilmente. Kevin, ¿has vivido ese tipo de experiencias o lo has visto en la calle? De visto sí, pero la verdad de perderme tan así en una clave creo que no. Pero ¿Ya? sí, sí es que en la casa en la que vivíamos antes estaba así enfrente de la carretera aquí principal de Tiquisaya. Y bien seguido, cuando aparecieron las mototaxis, ese era pero un infierno el que se desataba cuando alguien se les atravesaba, bien fuerte. Imagínate la reacción de estas personas, ¿no? En el día a día. En el día a día. Ana Gloria, ¿qué piensas de eso? Yo pienso que el problema es en el exagerar, ¿verdad? Porque todos reaccionamos de manera diferente, ¿verdad? Según las situaciones o estímulos. Pero el problema es exagerar ahí, exagerar. El problema no es tanto la exageración, es el control emocional. Controlar la emoción es cuando tú piensas y dices, esto no está bien. No, mejor no digo nada. Cuando tú te detienes, cuando vas a reaccionar en X, Y, Z forma y tú te detienes y dices, no. O pensaste el daño que le vas a hacer con palabras o físicamente a otra persona, ¿no? La magnitud que esto va a tener adelante, ¿no? Eunice, ¿qué piensas de esto? Yo siento que es no saber controlar las emociones, muchas veces también por traumas en la infancia, es lo que pienso. Ahí vamos llegando, es lo que yo estoy tratando de decir, ¿no? Por eso el tema se llamaba síntomas y signos del estado mental del paciente. Puede ser que su paciente no presente ningún signo, ningún síntoma, sino que a lo mejor llega
con toda la colaboración del mundo, de brindarle a usted la información que usted necesita. Pero va a llegar otro que va a estar totalmente mandándole un mensaje gestual, por ejemplo, por decir algo, cruza los brazos enfrente de usted y usted estaba de preguntar y preguntar y preguntar, y el tipo acorazadamente con sus brazos se está bloqueando ante usted. Entonces todo eso va a afectar, ¿verdad? Todos esos son factores que pueden provocar. Vámonos a otra de las cositas bien importantes que mencionó Fernando, el estrés, ¿verdad? El estrés es una reacción tanto psicológica como fisiológica del ser humano ante una demanda, cualquiera que ésta sea. También decimos nosotros los psicólogos que estrés es sinónimo de preocupación. Una persona preocupada es una persona estresada. Ahora pregunto yo, ¿quién ha sufrido estrés alguna vez? Yo creo que todos, ¿eh? Porque todos hemos estado preocupados por X y Z forma. Nadie se escapa del estrés. Y el estrés es algo que nace en tu yo interior, en lo más profundo de tu mente. El estrés es tuyo. Es producto tuyo, no es producto de lo exterior, es producto tuyo. Esa es una respuesta que tú vas a dar y vas a reaccionar de una forma tal vez positiva, tal vez negativa. Porque también el estrés positivo existe, ¿no? Cuando tú estás bajo cierta presioncita en tu trabajo, porque los empleadores quieren obtener de ti mayor eficacia y eficiencia en lo que estás haciendo. Entonces te van a presionar. Ese estrés es bueno, ¿no? El problema es cuando perdés el control sobre el estrés que te están exigiendo. Entonces ahí ya perdiste, ¿no? Porque el estrés, como les digo yo, es producto de tu mente. Nace en tu yo interior y eso es algo tuyo, es propiedad privada. Cada uno tiene su propio estrés, ¿no? Entonces, ¿qué puede producir el estrés? Cualquier cambio en tu vida va a provocar estrés, ¿no? Vaya, el cambiarte de carrera te provoca estrés. Pues te preocupas porque no sabes a lo que vas. Cuando yo voy a lo desconocido me preocupo, ¿no? ¿Y qué es la preocupación? La preocupación nosotros le llamamos cambios imaginarios. ¿Por qué? Porque solo están en tu imaginación. Uno debe de saber manejar eso. Por eso es que también, muy ciertamente, Fernando decía, miren, hay que tener calidad de vida, ¿no? Hay que buscar siempre esos canalizadores del estrés, ¿verdad? ¿Cómo yo puedo canalizar el estrés? Gabriel, ¿tienes alguna idea cómo podría yo canalizar el estrés que yo tengo o el que tú tienes, el que es propiedad privada tuya? ¿Cómo lo podrías canalizar? Canalizar, cuando me refiero, es cómo podría deshacerte un poquito de esa presión. ¿Qué puedes opinarnos, Gabriel? Bueno, lo que pienso yo es que tal vez alejarse un poco de lo que nos está afectando y hacer algo que a nosotros nos guste y nos distraiga. Sea Ahí está. deporte, algún hobby. O sea, Gabrielito, cambiar el chip. Cambiar de actividad. ¿Ya? ¿Por qué voy a cambiar de actividad? Busco la manera de divagar mi mente y no estar generando más estrés. Porque la persona que empieza y se mete en el estrés, empieza a generar más estrés. ¿Por qué lo genera más? Porque él lo está creando en su propia mente. Yo tengo que tener canalizadores. Miren, yo fui uno y lastimosamente ahora ya no lo puedo hacer como antes, pero sí lo hacía. Y cuando yo estaba bien preocupado, me sentía presionado por algo, agarraba mi pelota de básquetbol y me iba a la cancha y empezaba a tirar. O yo jugué fútbol durante mucho tiempo y para mí el jugar fútbol cada fin de semana, no, yo nunca sabía ni contra quién jugaba, ni contra qué equipo jugaba, porque hay gente bien especial en eso. Saben contra quién toca, saben en qué posición estamos,
saben cuántos puntos nosotros tenemos y viven bien embebidos en eso. Yo no. Yo jugué desde los 7 años, jugué fútbol, llegué a jugar hasta en Liga B y Liga de Ascenso. ¿Ya? Pero yo nunca sabía ni contra quién jugaba, ni contra quién, ni cuántos puntos teníamos, ni en qué lugar estábamos. ¿No? Nunca me daba cuenta de eso. ¿Por qué? Porque yo iba a liberar todo mi estrés de la semana de trabajo, lo iba a liberar a la cancha de fútbol. Mire, yo pegaba unas sudadas que yo salía bien feliz cuando llevaba la camiseta, pero empapadísima, ¿no? Y haber dejado el 100% dentro de la cancha, ahí estaba mi liberador de estrés. Después de eso yo quedaba bien bofito, ¿no? Ni pesaba mucho porque yo ya estaba con la mochila casi limpia de todos mis problemas. Pero hay que buscar los canalizadores. Y Fernando lo decía también, una buena alimentación. Y la otro aspecto bien importante, el sueño reparador, como dicen. Tener esas 8 horas de descanso, ¿verdad? Porque no todos tenemos eso. Yo no sé, Jenny, ¿cuántas horas tú duermes? Jenny, ¿estás ahí? Andrea, Sí, doctor. Sí, ¿cuántas horas tú duermes, Jenny? Normalmente duermo 8, pero si 8 tengo, horas. si tengo deberes duermo muchísimo menos. No, eso es normal, ¿verdad? Pero el estándar anda por 8 horas, dicen por ahí, ¿verdad? Andrea, ¿cuántas horas tú duermes? Andreita, Andrea Lisset, ¿estás ahí? Entre 7. Hemos perdido a Andrea Lisset. Ah, no, ahí está. ¿Cuántas horas? Entre 7 horas. ¿Eh? Bueno, ahora, ¿cuántas horas tiene el día? Gabriel, ¿cuántas horas tiene el día? 24. 24. ¿Cuántos minutos tiene la hora? ¿Alguien? 60. 70. ¿Y cuántos segundos tiene el minuto? 60. 60. Eso no cambia, ¿no? El día tiene 24 horas, la hora 60 minutos y el minuto 60 segundos. Son 24 horas y no importa en qué país tú vivas o qué relojes tú estás viendo o la hora de qué país estés siguiendo, el día siempre va a tener 24 horas. Siempre va a tener 60 minutos y siempre va a tener 60 segundos el minuto. O sea, eso no cambia. La cosa está como tú lo organices. ¿No? Algunos dormimos 8 horas, otros dormimos 5 horas. Yo soy uno que yo duermo 4 horas o casi 5 horas. Yo soy noctámbulo. ¿Por qué razón? Porque yo tengo mi reloj biológico todo loco, ¿no? Entonces yo generalmente me acuesto tipo 12 de la noche y me levanto a las 5:30 de la mañana, como que nada, como que dormí 8 o 9 horas. Así es mi metabolismo, es así. Porque me tocó vivir en países con 8 horas de diferencia aquí, me tocó vivir en países con 16 horas de diferencia con El Salvador. O sea, mi cuerpo ha estado adaptándose a un montón de horarios. Entonces todo eso te afecta a la larga, a la corta, pero para mí eso es suficiente. Entonces todo el mundo necesita ese descanso reparador. Mire, qué lindo es cuando tú te levantas en la mañana y inmediatamente vas a la ducha. Yo soy amigo del agua fría, yo no soy amigo del agua caliente. Yo siento que la mejor es el agua fría, inmediatamente agua fría, pum, 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 y ya despertaste en la ducha y entonces decía, aquí estoy. Y vamos al siguiente paso que es tan básico para que tu día sea bonito, tu desayuno. Son dos cosas que nuestros padres nos inculcaron a muchos de nosotros, que no deben de faltar en nuestro día. Primero es el baño en la mañana y segundo es el desayuno. Y luego vamos a trabajar. Esa es una de las cuestiones bien importantes. La salud que tú te proliferas es la que tú quieres darte, no la que otras personas quieren dar. Esa es tu decisión. Ahora, por ejemplo, estaba hablando mucho de las personas que tienen esos altibajos y cambios de humor, ¿verdad?
Todos los tenemos. Hay días bonitos, con sol radiante. Hay días un poquito así nubladitos, ¿verdad? Pero que el sol medio se asoma. Hay otros días que el cielo está totalmente negro, ¿verdad? O sea, todos tenemos esa variedad de ambientes a los cuales nos vamos a enfrentar. A veces tú vas a tu trabajo con la mejor sonrisa colgate y con tu estado de ánimo súper tirado hacia arriba, ¿no? Y vas con todas las potencialidades, ¿verdad? Y dices, aquí vengo con todas las pilas bien puestas a trabajar. Y de entrada tu jefe te pega una regañada y tú no sabes ni por qué, ¿verdad? Eso es bajoneado, es un bajón que tú sientes, inmediatamente sientes, trágame tierra, ¿verdad? Pero ahí está el control emocional, ¿verdad? Donde tú dices, bueno, el jefe es jefe y si se equivoca sigue siendo jefe, ¿verdad? Pero yo no he hecho nada malo, ¿verdad? Al contrario, hice las cosas bien, él no las entendió, ¿qué voy a hacer? No lo voy a cambiar. Pero si él dice que es verde la camisa que yo cargo y yo digo que es roja y él dice que es verde, ok, es verde para él, ¿no? Para mí no, sigue siendo roja. O sea, mi pensamiento no me los quitan a él. Ahora, cuando hablamos también de esos pensamientos desorganizados, decía Fernando muy bien, existe una incoherencia entre tu manera de pensar. ¿Por qué? Porque el pensamiento que yo tengo son todos los conocimientos que he ido acumulando durante toda mi vida. Ahí están guardados en el pensamiento, en la memoria. Y la única forma que yo tengo de sacarlos es a través del lenguaje, ya sea oral, escrito o gestual. Así saco todo yo. Lo que yo estoy diciendo lo estoy sacando de aquí. Y lo estoy haciendo por vía oral ahorita. Pero debe de existir una conexión entre lo que pienso y lo que digo, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando sus padres les han dicho, pensá antes de hablar? ¿Te dijeron eso alguna vez, Kevin? Pensá antes de hablar, Kevin. Sí, sí, ya lo han dicho en la casa. Miles de veces se lo viven diciendo a uno. ¿Ya? ¿Para qué? ¿Qué te están queriendo decir? Mira, primero pensá los pros y los contras de lo que vas a decir. A quiénes vas a dañar con lo que vas a decir. Pero, ¿tenemos el tiempo para eso, José Efraín, para hacer eso, si no tenemos control emocional? Muchas veces no, muchas veces se deja llevar por la emoción. Exactamente. Perdemos el control emocional. Entonces, ¿qué quiere decir? Dejamos ir la bomba y después estamos, metí las 4, no solo metí 2, sino que las 4. La regué, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa cuando yo no tengo esa conexión entre lo que pienso y lo que digo. Entre lo que pienso, lo que digo y lo que hago es la otra cosa, y eso es lo que nosotros le llamamos comportamiento. Eso es bien importante. Esos altibajos que hay que tener, ¿verdad? Que hay que tener ese cuidadito, ¿no? Pero también, por ejemplo, personas que dice aquí, te mencionaba también, yo lo vi aquí, hay gente que tiene ese exceso de enojo, de hostilidad o violencia, ¿no? Mire, todo sigue en caminitos, todo sigue en caminitos, ¿no? Primero comienza con un malestar, ¿verdad? Me molesto, luego me enojo, luego me da cólera, luego entro en ira y luego entro en histeria, ¿verdad? Donde ya perdí totalmente el control de mí mismo. En la ira y en la histeria yo ya estoy diciéndole de toda la gente de lo que va a morir y de lo que va a volver a nacer y en qué se van a ¿cómo se llama? Reencarnar, ¿verdad? Soy capaz de decirles cualquier cosa sin pensar, aunque después yo diga, miren, siento mucho lo que dije ayer, ¿verdad? No lo sentí, sino que simplemente lo dije, pero no era yo. Una persona histérica, una persona con ira o con cólera, es una persona iracunda, una persona que no tiene control de sus pensamientos. O sea, no está diciendo las cosas que siente, simplemente las dice. Y le importa un pepino si daña o no daña a la gente. Entonces, hay que tener ese cuidado también. Hay que saber diferenciar entre lo uno y lo otro, ¿no? Porque también la gente puede provocar demasiados problemas en los demás, en el colectivo, en el entorno social, ¿verdad? Se puede generar una gran problemática.
También mencionaba Fernando acerca de los cambios importantes en los hábitos alimenticios. Mire, los responsables de los hábitos alimenticios, por eso se llaman hábitos, ¿no? Los hábitos son repetición, 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 hasta que me enseñan a hacerlo en forma automática. Por ejemplo, el hábito de lavarse los dientes. Eunice, ¿cómo te enseñaron a ti? Te pusieron el cepillo y te dijeron, vaya, lávate los dientes. La verdad no me acuerdo de eso. ¿No te acordás de eso? ¿No te acordás que tu mamá estaba encima? Eunice, lávate los dientes. No, siempre me gustó lavarme los dientes desde chiquita. Bueno, pero ¿cómo comenzaste? ¿Cómo comenzaste? Es que mi papá, él siempre tenía una dentadura bien perfecta. Entonces me decían que si quería la dentadura de él, que me tenía que lavar los dientes todos los días. Entonces, Y por como eso... vos querías eso, ¿verdad? Ajá, entonces por eso las 3 veces me lo lavaba. Pero pues ya tenías un objetivo por qué hacerlo. Alejandra, Daniela, ¿cómo te enseñaron a lavarte los dientes? Pues sinceramente no recuerdo esa parte de mi vida, pero recuerdo cómo le enseñaban a mis sobrinos y supongo que de la misma manera me enseñaron a mí porque están ahí a la par, hasta le dan el cepillo con la pasta y le empiezan a enseñar que tiene que ser de arriba abajo, las muelas, los dientes de enfrente y así. Así es. Y eso se repite, se repite y se repite. Y de tanto repetición que llega un momento que tú llegas y te sirves la pasta de dientes en el cepillo y empiezas el movimiento como te han dicho. Pero eso es un hábito, el hábito se hace así. Aún los hábitos de estudio son otros, ¿no? Los hábitos de estudio son, mire, yo toda la vida cuando los padres me consultan a mí, les digo yo, mire, aquí tenemos un lío. Ustedes tienen que trabajar con sus hijos desde que están en parvularia hasta que lleguen a 7º grado más o menos. Ustedes tienen que trabajar con ellos. No, que mire, que no, que él tiene. No, hágalo y va a ver. Si usted está todos los días a la par de su hijo con la tarea, él va a ver el interés que usted tiene porque él haga la tarea. Si él tiene una duda, le va a consultar. Si él ve que cuán importante es y que su papá y su mamá o su mamá y su papá están ahí para verlo cómo trabaja, él se siente súper importante. Hasta llegan y le muestran, mira, así lo hice. Yo recuerdo a alguien que llegó y llegaba todos los días y les marcaba las hojas para los trabajos que los hipotes, les hacía las líneas, hacía el borde de toda la hoja, ¿no? Y era un pleito con los hijos cada vez que ella ya le daba las hojas bien marcaditas y bien bonitas, y los bichos escribían algo mal y querían borrar con liquid paper y todo eso, entonces ella se enojaba, inmediatamente hacía un burujón, la hoja esa, la botaba, decía un montón de cosas, ¿verdad? Y luego le volvía a marcar otra vez la hoja para que lo repitieran. Esa constancia que esa mujer tuvo de estar repitiéndolo, que lo hicieran bien, que lo hicieran correctamente, que lo hicieran limpio. Puchica, cuando llegaron a 7º grado, ellos mismos le dijeron, mamá, mira cómo nos quedó marcada la hoja. Mamá, mira cuánto nos sacamos en el trabajo. O sea, y ellos todavía en la universidad seguían haciendo sus hábitos de estudio. Nadie los controló. Nadie estaba encima y preguntándole, Kevin, ¿qué no tenés examen? Nadie. Son autocontrolables, ¿no? Pero si yo he generado unos buenos hábitos de estudio. Si no, no funciona ese volado. Eso no funciona si no está así. También hablaba Fernando acerca del pensamiento suicida, ¿no? El pensamiento suicida es algo bien delicado. ¿Por qué? Porque hay gente que busca la forma de la más fácil, se puede decir, de la solución de cualquier situación. Es tanta la presión que no son capaces de soportarla. Pero, lamentablemente, a veces uno dice, es que el que se suicida es débil, es un cobarde. Yo no lo considero así, yo considero que es muy valiente, ¿verdad? Porque yo por lo menos me he cortado con hojas de papel mis dedos, a veces agarrando las hojas me he cortado y me ha dolido. Y ahí estoy chupándome la sangre, ¿verdad? Hasta que me pase, ¿verdad? Y ahora ya imagino, y me pongo a pensar yo en infringirme una cortada. Yo.
Eunice, ¿qué piensas de eso? De las cortadas. O, De o los sobre qué. suicidas. De los suicidas. Si son Mm, cobardes o son valientes. siento que bien, no sé, sería bien difícil dar una respuesta a eso. Pero bueno, yo he visto muchas cosas de que las personas piensan de que son valientes porque no cualquiera se atreve a matarse, ¿va? Pero en mi caso Mm, yo pienso que es algo cobarde porque todo tiene una solución, realmente. mm. O sea, no hay Ana, ninguna situación de que no se pueda resolver. mm. ¿Qué dice Ana Gloria? ¿Qué piensas de eso? Yo pienso que los suicidas son personas que están muy desesperadas y que por el presión del momento, pues no miran el camino, ¿verdad? Una salida. Entonces optan por eso. No ¿Qué? pienso que sean ni cobardes ni valientes, porque la muerte no es una solución, ni es algo valiente, ¿va? Para mí no Sí, es valiente. sí. Pero también tampoco son cobardes, porque obviamente están incluso dispuestas hasta quitarse la vida por buscar una salida. Tal vez alguien que los guíe les pueda ayudar. Sí. Carlita Elizabeth, ¿qué dices al respecto de lo que menciona Ana Gloria, que es bien interesante? Carlita, ¿estás ahí? Kevin, ¿qué dices de eso? Así como dicen también ahorita, creo que había preguntado ustedes una vez y me acordé que un compañero dijo, no me acuerdo quién fue, de ellos, ¿verdad? Pero de aquí, ¿verdad? Del grupo, que lo valiente que veían era que el valor de hacerse la herida. Mm, Porque sí, la verdad yo no tendría valor de cortarme las venas, la verdad me daría miedo. Y aparte del tiempo que toma uno en desangrar, mm. y que veían cobarde nada más la elección ¿cómo se llama? De eso, ¿verdad? De matar. La Y me quedé con elección. eso, la verdad. Ajá. Me quedé con eso, de esa que, no me acuerdo quién fue que dijo de la No, gestión aquí. no importa que fue un Pero comentario pero me que es gustó lo que dijeron. dentro de Ujú. la clase y eso es lo rico de esto. Gabriel, ¿qué dices de eso? Bueno, yo considero, bueno, lo que dijeron las compañeras, que los suicidas piensan, bueno, los consideran cobardes porque creen que, ese- ellos piensan que ellos, Fue la puerta eh, fácil, ¿verdad? sí, ajá, pero yo pienso que ellos consideran todas las opciones que tienen y creo que evalúan que la mejor o la que consideran ellos en ese momento es terminar con su vida. No es Sí. porque tal vez no hayan considerado las demás opciones o cómo solucionar sus problemas. Oh, interesante. Entonces, Efraín, Yo expuse sobre la conducta suicida y correcto. homicida y encontré una frase que decía, el suicidio es una solución eterna para un problema que normalmente es temporal. En ese caso, personalmente, yo no tendría el valor para matarme y Mm, no tengo ese coraje, entonces no podría decir si sea valiente o cobarde. mm. Imagínense qué bonita la frase, ¿no? El suicidio es una solución eterna para un problema temporal. O sea, todo problema tiene solución. Todo tiene solución en la vida. Lo único que no tiene solución en la vida es la muerte. ¿Ya? Para la otra existe la Mastercard, la Credomatic, hasta la Cuerpomatic puede usar si es posible. Pero para todo hay solución, menos para la muerte. ¿Verdad? Y eso es lo que busca mucha gente, esa solución eterna. Entonces ahí estamos en problemas en ese sentido. La otra cosa que me gusta mucho y lo que hablaba de la que no todo el mundo está en problemas mentales. ¿Verdad? Lamentablemente, la frontera que existe entre la enfermedad mental y la salud mental es una frontera bien fácil de cruzar. Bien fácil de cruzar. Si yo pierdo el control sobre algo, ya no estoy pensando bien, ni sintiendo bien, ni actuando bien. Entonces ya me puedo decir que estoy dentro de la sección de enfermedad mental, ¿verdad? Aunque no sea crónica, pero por lo menos es una enfermedad mental.
O sea, la frontera entre salud mental y enfermedad mental es tan imperceptible que tú puedes caer de una manera que ni cuenta te diste a qué horas actuaste de esa manera. Por eso nosotros definimos, cuando hablamos de salud mental, ese equilibrio entre mi manera de pensar, sentir y actuar. Si yo estoy pensando bien y yo estoy sintiendo bien, yo estoy actuando bien. Si uno de esos tres falla, y yo lo catalogo como un triángulo equilátero, que los tres lados son iguales, ¿qué quiere decir al ser iguales? Le estoy dando la connotación de qué importancia tienen, cuán importantes son los tres lados. Que si uno de los lados falla, ya no hay salud mental. Ese es lo mismo que pasa cuando hablamos del concepto salud, ¿no? El concepto salud, según dicen por ahí, es el bienestar tanto físico, mental y social del ser humano. Tengo que estar bien físicamente, tengo que estar bien mentalmente y tengo que estar bien socialmente. O sea, que yo tenga un buen pensar, sentir y actuar. Que yo esté acorde a las reglas establecidas por la sociedad donde me toque vivir. Entonces, todo eso es una cuestión bien fuerte, ¿no? Ahora, también Fernando habló sobre las alucinaciones. Eso es bien interesante porque cualquiera dice, no, hombre, este vamos a estar loco, mire, él oye que lo están llamando y todo eso. Mire, él lo oye realmente. La sensación es todo aquello que es capaz de captar cualquiera de los 5 sentidos. Ahora, ¿dónde está el problema? Está en la interpretación que se hace de lo que se captó a través de los 5 sentidos, y eso es lo que nosotros llamamos percepción. La sensación es lo que yo capto a través de los 5 sentidos, y la percepción es lo que yo interpreto de lo que capté por medio de los 5 sentidos. Y si ahí está el error, ahí está el desorden, ahí está la desorganización. Entonces, quiere decir que la interpretación que yo haga de cualquier cosa que fui capaz de captar, tal vez real o erróneamente, a través de los 5 sentidos, va a tener una respuesta bastante rara, bastante equilibradamente real para la persona, pero irreal para nosotros. Entonces, eso es una cuestión. Cuando yo hablo de alucinaciones, entra por cualquiera de los 5 sentidos, ya sea que las oiga, ya sea que las vea, ya sea que yo las pueda oler, ¿ya? Aún las puedo saborear y aún las puedo hasta sentir por medio del tacto, ¿ya? Porque ese es el sensor más grande que todos los seres humanos tenemos, lo tenemos en todo el cuerpo. Tú sientes cuando te está picando un zancudo en el dedo gordo del pie. Tú sientes cuando alguna hormiguita se ha subido a tu dedo gordo del pie y la detectaste inmediatamente. Sientes cuando te está picando un zancudo y vas a buscarlo de ahí al mero lugar donde te estaba picando. O sea, ese es el sensor más grande que los seres humanos tenemos. Es el que tiene menos fronteras, ¿verdad? En cambio, la visión tiene cierta frontera. El olfativo tiene cierta frontera, ¿no? El auditivo igual, el gustativo igual. Porque yo puedo comer cualquier cosa, pero si no la tengo registrada ya en mi cerebro, a veces no la voy a querer comer porque no la conozco. No sé cómo sabe. Digo, uno ha tenido que, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de comer, de estar en Shanghái y comer comidas raras, ¿verdad? Raras. Pero les digo, yo nunca pregunté ni qué era, sino que primero la comía y después preguntaba qué era, ¿no? Porque tenía que registrarla en mi cerebro primero. Cuando ya la tenía registrada, ya sabía yo que me gustaba o no me gustaba, ¿no? Esas son las diferencias. Bien, estuvo bien interesante, Fernando, te felicito. Sé que para ti es un gran esfuerzo tener que estar, digamos, a veces por las conexiones y todo eso, pero hiciste una buena labor, te felicito por eso. Teníamos también la presentación de Katia Lisset el día de hoy, pero ella habló conmigo que parece que tenía un compromiso muy fuerte con la institución donde ella está ahorita, deportiva, y entonces quedó de que iba a convencer a Christopher de que él expusiera el día de hoy, pero
Christopher no apareció tampoco, ¿no? Así que no pudo cumplir con tal vez a lo mejor el trato que ella hizo con él. Pero sí nos queda pendiente, Katia, para las próximas. Vamos a ver dónde la ubicamos para ir en orden de lo que estamos haciendo, porque todos los temas tienen una secuencia y a veces es bien raro estar hablando de las funciones sociales y de repente tenemos que estar hablando de la violencia, ¿no? No cuadra, no pega, no tiene secuencia. Así que vamos a llegar hasta ahí, muchachos. Primero Dios, nos vamos a ver el día martes de la próxima semana con los temas que siguen, que en este caso, para el día 26, tenemos la adaptación y desadaptación, las características de la adaptación y la desadaptación. Eso es un tema bastante complejo, bastante fuerte, que nos va a ayudar Andrea Sofía Figueroa García, que es la que va a desarrollar ese tema. Y también tenemos ya algo que nos va a gustar mucho, que Jenny va a hablar mucho del estrés, ¿verdad? O sea, lo que yo dije ahora es como quien dice una probadita, ¿verdad? Pero Jenny les va a traer la esencia el día martes de la próxima semana, el día 26. Así es que esperamos que todo salga bien, ¿verdad? Y que realmente pues vayamos siempre cumpliendo con los temas. Dentro de poco voy a ir poniendo ya el lugar en la plataforma para que ustedes vayan poniendo ya sus presentaciones. El día de mañana no tenemos ningún inconveniente. Mire, ya están las tantas exposiciones que tenemos y listo, ¿no? ¿Hay alguna pregunta, duda o sugerencia que quieran hacer? Con mucho gusto, estoy a la orden, ¿verdad? Pregunten lo que quieran, menos cómo me llamo. No, eso ya lo saben. La edad no, porque eso no cuenta. ¿Alguna cosa que no haya quedado clara? Con mucho gusto lo vamos a aclarar. ¿No hay preguntas? ¿Estamos bien? Kevin, ¿estamos bien? Sí, todo bien, todo bien. Vale, bueno, gracias a Dios. Bien, vamos a llegar hasta ahí, jóvenes, lamentando que no pudimos tener la presentación de Katia, pero así es esto. A veces sí, a veces no. Así es que les deseo una buena tarde, todavía lo que queda de la tarde, y además de eso, un feliz fin de semana, cuídense mucho y nos vamos a ver primero Dios el próximo martes 26, si no me equivoco, sí. ¿Estamos? Va, pues cuídense mucho, muchachos, hasta luego. Gracias, Lick. Feliz tarde. Igual, Gracias, cuídense Lick. mucho. Feliz tarde. Chao, chao. Igual, cuídense mucho, muchachos. Adiós, Liceo. Chao, chao.